UNED Derecho, audioclase. Desde la aparición o a partir de la aparición de la Constitución Española de 1978, el sistema de fuentes del derecho español se ha modificado. No sé si puede decirse que se ha modificado absolutamente, quizá eso sea exagerado, pero sí quizá se pueda afirmar que se ha modificado muy sustancialmente. De momento se han creado fuentes que antes no existían, es decir, todas las fuentes relativas al Estado autonómico obviamente no existían antes de la Constitución Española, que modificó la forma territorial del Estado, incluyendo este denominado Estado autonómico, es decir, un Estado descentralizado territorialmente. Pero antes de entrar un poco a ver cada una de las fuentes, o al menos a citar las más importantes, quizás sería relevante insistir en el concepto de fuente del derecho. Sabemos, por otra parte, que la utilización de este término pues también es de uso común y normalmente nos referimos a fuente para aludir a todo aquello de donde mana alguna cosa. Lo usual es incluso hablar de fuentes para referirnos a el ente, a la instancia de donde emana agua, ¿no? En un sentido muy coloquial, cuando de la misma manera vamos a hablar de fuente para referirnos a el lugar de donde o la forma de donde emana el derecho. De esa forma serán fuentes los distintos tipos normativos que vamos a apreciar en nuestro ordenamiento jurídico, y vamos a reservar, sin embargo, el término de norma para referirnos al contenido concreto que incluyen esas fuentes. Por lo tanto, es una fuente del derecho, pues la ley orgánica, es una fuente del derecho la ley ordinaria, es una fuente del derecho también el decreto ley, etcétera. Naturalmente, otra, puntualización que es necesario hacer en este tema es que actualmente la Constitución representa la fuente máxima, es decir, la referencia primera de todo el ordenamiento. Como también sabemos, naturalmente, su valor normativo supremo la coloca en el vértice de del ordenamiento jurídico y representa también que todas las demás normas le estarán subordinadas. Ninguna de las distintas normas que integran el ordenamiento jurídico puede contradecir los principios constitucionales. Nuestro ordenamiento, además, ha establecido, como igualmente conocemos, un sistema de defensa encomendado al Tribunal Constitucional, defensa que se va a articular principalmente a través del recurso de inconstitucionalidad, pero también a través de la cuestión de inconstitucionalidad. Son mecanismos a través de los cuales lo que se pretende es defender precisamente la integridad de la Constitución como fuente primera, como fuente suprema del resto del ordenamiento. Decía hace un momento que el elenco de fuentes que actualmente podemos apreciar en nuestro ordenamiento es muy superior al que existía en épocas pasadas, sobre todo en momentos preconstitucionales. La Constitución española ha incluido nuevas fuentes del derecho y les decía también que todas las relativas al Estado autonómico. Pero antes de eso, quizá convenga destacar la existencia o la constitucionalización de una fuente que está resultando de especial significación en nuestro ordenamiento, como es, insisto, también la aludía antes, la ley orgánica. La ley orgánica está regulada en el artículo 81 de la Constitución, en cuyos apartados, primero y segundo, se establece por un lado la materia que quedará acotada a este tipo de fuente, y en el apartado segundo el procedimiento específico, o mejor sería decir, lo más específico del procedimiento de su aprobación, modificación o derogación. En cuanto a la materia, debo recordarles, aunque pueden naturalmente consultarlo en este artículo que he citado, el 81 de la Constitución, que serán leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Nos encontramos, por lo tanto, ante una fuente que tiene una materia acotada.
Materia además que en ningún caso podrá sobrepasarse, pero que necesariamente debe ser regulada por ley orgánica. ¿Qué significa esto? Significa que tanto existirá inconstitucionalidad formal si la materia a la que se alude en el apartado primero del artículo 81 no es objeto de regulación por ley orgánica, como si es objeto de regulación por ley orgánica una materia no incluida en el artículo 81. Es, por lo tanto, una materia absolutamente cerrada, acotada. En el apartado segundo, como digo, se establece la necesidad de que este tipo de normas sean aprobadas, modificadas o derogadas en su caso mediante una votación final sobre el texto de mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. También son fuentes específicas el decreto ley que pone en manos del Gobierno la facultad de dictar normas con este rango en casos también establecidos, en este caso está regulada en el artículo 86 de la Constitución, y todo también aludía a todas las demás fuentes que se han creado, que han aparecido en el ordenamiento a partir de la constitucionalización del denominado Estado autonómico, como es el caso de las leyes marco, como es el caso de las leyes de armonización, de la ley de transferencias, de la ley de delegación. Todas ellas componen un panorama sumamente complejo del que, insisto, a los alumnos solamente se les pide este año el conocimiento de las mismas y prácticamente pues un poco la ubicación constitucional de este sistema de fuentes en el ordenamiento español. Presten, por lo tanto, los alumnos atención, diría, máxima a este tema que es sumamente relevante.